Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Histórica actuación de África en el Mundial de la FIFA 2026. Un récord de 10 selecciones hicieron parte del torneo y en esta edición hacemos un balance de su desempeño, así como de las figuras y momentos que marcaron su participación en este evento deportivo. Surgen nuevas advertencias sobre el ébola en la República Democrática del Congo. Autoridades sanitarias afirman que el actual brote es el de mayor crecimiento registrado hasta la fecha, mientras que desde la OMS creen que la verdadera magnitud de este podría ser entre 2 y 4 veces mayor de lo que sugieren los datos oficiales. Rusia busca ampliar su cooperación con los estados del Sahel. De visita en Níger, el ministro de Asuntos Exteriores ruso expresó los planes de Moscú para fortalecer las alianzas en materia de seguridad y defensa en medio de sus intentos por expandir su influencia política y militar en la región. Vamos a empezar hablando de fútbol. Con la eliminación de Marruecos, el sueño mundialista terminó para las selecciones africanas, al menos en este Mundial de la FIFA 2026, un torneo que reunió a una revolución de 10 equipos del continente, desde potencias como Senegal, Egipto, Argelia, Costa de Marfil, Ghana o Nigeria, hasta las grandes sorpresas de Cabo Verde, la República Democrática del Congo o Sudáfrica. Una participación histórica en la Copa del Mundo que emocionó a sus seguidores de siempre y se ganó el respeto del universo del fútbol. Este es nuestro tema de análisis y por ello saludamos en Boston a nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo, quien ha estado siguiendo de cerca este torneo. Natalia, gracias por acompañarnos. ¿Qué balance podemos hacer del desempeño de las selecciones africanas en este mundial? Bueno, hay que decir que fue un desempeño exitoso por parte de las naciones africanas. Primero histórico porque por primera vez en un mundial tuvimos 10 naciones africanas clasificadas, 9 de ellas a través de la eliminatoria y una de ellas por repechaje. Y que además 9 de estas naciones lograron pasar la fase de grupos. La única que se quedó fue Túnez y la que llegó más lejos fue Marruecos, que ya terminó saliendo en los cuartos de final eliminada por Francia, a pesar de que Marruecos, eso sí hay que recordarlo, hace 4 años en Qatar habían alcanzado la semifinal y es la primera nación africana que había alcanzado esa instancia de una Copa del Mundo. Natalia, ahora Cabo Verde fue una de las sorpresas y pese a su temprana eliminación tuvo muy buena acogida. ¿Cómo se vivió el respaldo a esta y otras selecciones africanas? Bueno, es cierto que Cabo Verde fue la gran sensación, el país del que nadie se esperaba en su debut mundialista, en ese partido que empataron sin goles ante España, también empataron ante Uruguay en la fase de grupos y el partido que queda en la memoria es el que disputaron ante Argentina cuando los llevaron a la prórroga en los 16avos, un partido muy duro de mucho suspenso, de ataque y contraataque, donde finalmente pues Cabo Verde mostró que sus jugadores, a pesar de no estar en las mejores ligas del mundo, pues tienen buen fútbol. Su arquero Vozinha, por ejemplo, que también fue sensación con el sinnúmero de atajadas a lo largo de este mundial y del que tanto se habló. Además de esto, pues hubo un apoyo también de todos los caboverdianos que viven, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que se hicieron presentes, una diáspora importante y justamente esa diáspora de países africanos fue también la que se hizo sentir en los estadios, especialmente de Estados Unidos y también de Canadá, porque también hay que saberlo, muchos de los hinchas africanos no pudieron venir a este mundial por los altos costos. Para aplicar a una visa hasta unos $15,000 tenían que hacer de depósito, lo cual con respecto al nivel de vida en África es algo demasiado elevado, así que también pues dependió mucho de ellos el apoyo que podían darle a estas naciones aquí en este mundial. Hablemos de los jugadores, Natalia. ¿Cuáles son esos jugadores africanos que considera que salieron fortalecidos y podrían convertirse en referentes del fútbol mundial? Creo que hay dos hombres que se, digamos, desmarcaron a lo largo de esta competición. Uno de ellos es Yan Diomande, de tan solo 19 años, pero qué pedazo de jugador, ese jugador de Costa de Marfil, que actualmente juega en el Leipzig, pero mucho se habla de un posible traspaso a algún gran equipo de Europa, quizás y probablemente pueda ser el Liverpool. En todo caso, un jugador muy bueno, muy rápido, muy incisivo. Y otra de las figuras viene de Marruecos, se trata de Ismaïla Sarr,
Saibari, el hombre que en este mundial jugó en punta a pesar de que es un centrocampista y que acaba de firmar con el Bayern de Múnich hasta 2031. Un muy buen jugador que marcó 3 goles aquí, que fue artífice de hecho de las victorias y de los buenos partidos que disputó Marruecos en este mundial. Eso sí, se lesionó en el partido de octavos de final ante Canadá y luego pues se sintió muchísimo su ausencia en el partido de cuartos que terminaron perdiendo los Leones del Atlas. En medio de todo esto que hemos visto, Natalia, ¿qué tan grande sigue siendo la brecha entre las selecciones africanas y las grandes potencias tradicionales? Bueno, la brecha todavía existe, de todas maneras se ve el poderío de Europa en el Mundial, cuando vemos que ya entre los mejores 4 del mundo, pues son sobre todo 3 europeos los que están allí y uno es Argentina. Pero también se va viendo cómo la brecha se ha ido, digamos, achicando, lo hablábamos con la llegada de estos 10 equipos africanos a este Mundial, de su paso por los 16avos, por los octavos de final, una brecha que se va cerrando también porque hay muchísimo talento de fútbol en África y mucho de ese talento viene además de jugadores, muchos de ellos que no nacieron en África sino en Europa, pero que decidieron jugar por el país de nacimiento de sus padres y que entonces pueden contar con esa buena formación de las escuelas de fútbol que hay en el continente europeo. Es el caso de la República Democrática del Congo, al menos 8 de sus jugadores, por ejemplo, nacieron en Francia, algunos en Bélgica, incluso uno en Inglaterra y se vio el buen nivel de este equipo. Así que esa brecha ha venido cerrándose porque finalmente África aprovecha ese semillero de buenos talentos y los hace venir a jugar en las selecciones, pero también porque hay equipos que han venido poniendo cada vez más dinero, haciendo buenas inversiones y quizás el mejor ejemplo es Marruecos, que desde hace más de 10 años ha venido impulsando el desarrollo del fútbol para que este país y este equipo finalmente esté en la élite del fútbol mundial y lo vemos justamente con el resultado de Marruecos en este mundial de fútbol y teniendo en cuenta que serán uno de los países sede en la Copa Mundial de 2030. Finalmente, Natalia, ¿cuáles son esas selecciones que dejaron mejores sensaciones de cara a los próximos años y por qué? Bueno, hablábamos de Marruecos, es indudablemente la selección que hay que seguir. Estuvo en la final de la Copa Africana de Naciones, vimos el buen resultado que tuvieron aquí. También los jugadores de peso, allí está su capitán Achraf Hakimi, quizás el mejor lateral derecho del mundo. Hablamos de Saibari y también de Brahim Díaz, pero hay otros equipos también que hicieron una buena participación y que hay que contar con ellos. Es Egipto, quizás uno de los que nadie se imaginaba, pero ahí estuvieron poniéndole una gran dificultad a Argentina también. Un partido que iban ganando 2-0 y al final de cuentas ya pues hubo esa remontada milagrosa por parte de la albiceleste, pero que viene con muy buenos talentos también. Ahí está Omar Marmoush, a pesar de que ya Mohamed Salah pues seguramente habrá sido seguramente su último mundial. Y creo que también hay que contar con otros 2 equipos africanos, se trata de Senegal y de Costa de Marfil. Senegal que también disputó esa final de la CAN, de la Copa Africana de Naciones. Ha sido un equipo que siempre ha venido trayendo buenos talentos de fútbol, un equipo del que se habla mucho y por supuesto también Costa de Marfil con esa buena cantidad de jugadores desde Didier Drogba y hoy pues como hablábamos hace unos instantes de Yan Diomande entre otros, un equipo que además ha venido cuajando cada vez más desde la Copa Africana de Naciones de hace ya 3 años que ganaron además en casa. Gracias, Natalia, por este reporte y cambiamos de tema y en actualizaciones sobre la epidemia de ébola en la región. Recientemente el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades indicó que se trata del brote de más rápido crecimiento de la historia. Esto sumado al reporte de la OMS que indica que el virus sigue propagándose rápidamente sin ser detectado y pone en relieve la compleja y retadora que es esta crisis sanitaria para las autoridades africanas. Hugo Caro Jiménez con los detalles. Una propagación sin precedentes. El ébola no es una novedad en África, pero sí lo es el rápido crecimiento del actual brote del virus. Esa es la alerta de las autoridades africanas. Este es el brote de ébola de crecimiento más rápido de la historia, no solo entre el brote anterior de Bundibugyo, sino entre todos los diferentes virus que están causando el ébola. El brote se declaró oficialmente en la República Democrática del Congo el pasado 15 de mayo en la provincia de Ituri, donde se concentra alrededor del 90% de los casos. Se trata de una epidemia con cada vez más particularidades. La Organización Mundial de la Salud señaló recientemente que 4 de cada 5 nuevos casos de ébola en suelo congoleño no tienen ningún vínculo conocido con pacientes existentes.
lo que pone en relieve la transmisión comunitaria oculta y los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios en su lucha por contener el brote. En lugares como Bunia, donde la intensidad de la transmisión sigue siendo muy alta, para ser honestos, la mayoría de los casos provienen de fuera de cualquier listado de contactos conocida. Estamos hablando de que entre el 70 y el 80% de los nuevos casos de hoy provienen de fuera de la lista de contactos en la zona de Bunia. La OMS también advierte que la verdadera magnitud del brote probablemente se sitúa entre 2 y 4 veces por encima del número de casos que se están detectando. El virus del ébola Bundibugyo es el causante de la actual epidemia. Su tasa de letalidad oscila entre el 30 y el 50%, y al ser una variante condicionada, las vacunas estándar disponibles no ofrecen protección efectiva, complicando su tratamiento. Con más de 700 muertos, el actual brote ya se sitúa como uno de los más agresivos y difíciles de controlar en la historia reciente de la República Democrática del Congo. Terminamos en Níger. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, estuvo allí en una visita oficial destinada a estrechar los lazos con la Alianza de los Estados del Sahel, un bloque integrado por el anfitrión, además de Mali y Burkina Faso, 3 naciones gobernadas por juntas militares que llegaron al poder tras golpes de Estado y que rompieron relaciones con su antigua potencia colonial, Francia. Un vacío que Moscú está aprovechando para ampliar su influencia política y militar en una región bajo constante presión por el yihadismo. En esta línea, Lavrov propuso llevar la cooperación estratégica mucho más allá de la seguridad. Sin duda, el tema de la lucha contra el terrorismo fue una prioridad en nuestra reunión de hoy. En este ámbito también existen oportunidades para establecer mecanismos que permitan monitorear de forma continua los fenómenos que obstaculizan nuestro desarrollo, incluyendo la identificación y el desmantelamiento de los canales de financiación del terrorismo. Entre las ideas clave respaldadas hoy, la primera es la ampliación de nuestra cooperación 3+1 a ámbitos que van más allá de la política exterior, concretamente a las esferas económica y financiera, incluyendo la cooperación entre bancos centrales. También se señaló que el establecimiento de la cooperación interparlamentaria redundaría en beneficio de nuestros intereses comunes. Hasta aquí este episodio de África 7 días. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.